Esta clase corresponde a la asignatura Anatomía y Fisiología Animal, perteneciente al Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Quien les habla es la ingeniera agrónoma Rosario Bruard. Este práctico corresponde al capítulo de gestación y parto y vamos a estudiar en forma particular los contenidos referidos a periodo de embrión. Como objetivos para este práctico planteamos definir el proceso de embrión, caracterizar cada uno de los estadios dentro del periodo de embrión, estudiar el proceso de implantación del embrión, caracterizar a la placenta y por último estudiar los criterios morfológico e histológico de clasificación de la placenta. Como mencionamos anteriormente, las etapas de la gestación son tres: fecundación, periodo de embrión y periodo de feto. Ahora vamos a estudiar el periodo de embrión. En el periodo de embrión tiene lugar la multiplicación, el crecimiento y la diferenciación celular. Se considera un embrión cuando no presenta las características anatómicas que permiten reconocerlo como miembro de una especie. Este estadio es el de mayor susceptibilidad. En las fotos que se encuentran a la derecha de la pantalla observamos embriones bovinos en la de más arriba y un embrión equino en la de más abajo. Fíjense que no podemos identificar a simple vista a qué especie corresponden. En este periodo, el huevo cigoto, que se formó anteriormente, sufre una serie de divisiones mitóticas. La primera división mitótica da origen a un embrión compuesto por dos células. Estas células también se denominan blastómeras. Luego, estas células seguirán sufriendo mitosis para dar origen a embriones con 4, 8, 16 y así sucesivamente una cantidad de células que luego va a dar origen a una estructura maciza denominada mórula. Conforme se incrementa el número de células, disminuye el tamaño de cada una de ellas, ya que este proceso ocurre siempre dentro de los límites de la zona pelúcida. Fíjense que el huevo cigoto, el embrión en estadio de dos células y la mórula, los tres están dentro de la zona pelúcida. Entonces, al aumentar el número de células, va disminuyendo el tamaño individual de cada una de ellas. En esta diapositiva entonces vemos el estadio de dos células, luego de 4 células, luego de 8 células y luego el estadio de mórula. Se denomina mórula al estadio embrionario en el cual ya no podemos contar la cantidad de células que tiene ese embrión y que se encuentra dentro de los confines de la zona pelúcida. A continuación, luego de la formación de la mórula, las células que la conforman comienzan a separarse en dos grupos diferenciados. El primer grupo quedará dispuesto en un extremo para formar el macizo celular interno. Fíjense, en la imagen están señaladas con las letras M, C, I. El otro grupo de células quedará distribuida formando el trofoblasto. El trofoblasto es una estructura que delimita una cavidad denominada blastocele. Una vez que se ha formado el macizo celular interno, el trofoblasto y el blastocele, se origina una estructura hueca llena de líquido denominada blastocito. El blastocito va a continuar creciendo y va a acumular líquido en el blastocele, mientras que comienza su descenso desde el oviducto hacia el útero. El aumento de presión que se origina por la acumulación del líquido, sumado a la producción de algunas enzimas proteolíticas, producirá la ruptura de la zona pelúcida. Fíjense que la zona pelúcida está rodeando el blastocito y cuando se rompe esta zona pelúcida, ocurre la eclosión del blastocito. Cuando el blastocito ha salido completamente de la cobertura de la zona pelúcida, se denomina blástula. Del macizo celular interno de la blástula
se van a originar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las tres son capas histológicas embrionarias a partir de las cuales se van a originar los distintos tejidos y órganos del nuevo individuo. Del ectodermo se va a originar la epidermis, los pelos, las pezuñas y los dientes, así como también el sistema nervioso. Del mesodermo se va a originar el tejido muscular, todo lo que es tejido conectivo, el sistema circulatorio y el sistema urogenital. Por último, a partir del endodermo, se va a originar el sistema digestivo, el hígado, el páncreas, el sistema respiratorio y el sistema endocrino. Esta imagen sirve a modo de repaso, ya que vemos al ovocito secundario, desprendido luego de la ovulación, la fecundación del mismo, se ven los espermatozoides alrededor, la liberación de los pronúcleos femenino y masculino, que es el paso previo para la formación del huevo o cigoto. Luego este huevo o cigoto se divide por mitosis en 2 células, 4 células y 8 células, que son los estadios embrionarios que preceden a la formación de la mórula. La mórula era ese estadio embrionario en el cual no podemos contar la cantidad de células que la componen y que se encuentra dentro de los confines de la zona pelúcida. Luego, a partir de la mórula, vimos que se diferenciaban dos grupos de células, unas que forman el macizo celular interno hacia uno extremo, y luego las que forman el trofoblasto, esta estructura que delimita esta cavidad denominada blastocele. Cuando se forman estos dos grupos de células, se origina el blastocito, estructura que lo mismo sigue en los confines de la zona pelúcida, al igual que la mórula. Por el aumento de presión y las enzimas hidrolíticas que se generan en el blastocito, se rompe la zona pelúcida y una vez que el blastocito ha eclosionado y se libera de la zona pelúcida, se forma la blástula. Una vez que la blástula se encuentra libre y ha llegado hacia el útero, va a estar en condiciones de implantarse. Fíjense que todo este recorrido que fuimos haciendo ocurre a lo largo de lo que es el oviducto hasta llegar al útero. Dijimos recién entonces que una vez que la blástula se encuentra libre y ha llegado al útero, se encuentra en condiciones para la implantación. La implantación implica la interacción de las membranas extraembrionarias y del endometrio materno. Esta implantación va a posibilitar un cambio en la nutrición del embrión de histotrófica a hemotrófica. Histotrófica significa que el embrión se nutre de las secreciones del oviducto y del útero, y hemotrófica significa que comienza a alimentarse por los nutrientes proporcionados por la sangre materna. Vamos a ver con un poco más de detalle lo que mostramos en esta imagen. Con el número 1 señalamos a la blástula, que dijimos que estaba compuesta por el macizo celular interno, indicado con el número 2. Luego presentaba una cavidad central hueca, llena de líquido, también denominada blastocele, indicada con el número 3. Y el trofoblasto, que limita a esa cavidad central o blastocele, señalado con el número 4. El trofoblasto va a ser quien contribuya a la formación de las membranas extraembrionarias. Estas membranas extraembrionarias, de afuera hacia adentro, son el corion, el alantoides y el amnios. Estas estructuras son necesarias para que pueda ocurrir este proceso de implantación. Por eso dijimos recién que la implantación implica la interacción de las membranas extraembrionarias, o sea, el corion, el alantoides y el amnios, con el endometrio materno. Fíjense que el endometrio materno también está señalado en la imagen. El lugar y el momento de la implantación depende de cada especie. Por ejemplo, en la vaca, en la oveja y en la cerda, la implantación ocurre en los cuernos uterinos, mientras que en la yegua ocurre en el cuerpo uterino.
Repasamos y volvemos a decir que una vez que ocurre la implantación, la nutrición es aportada por la placenta. Entonces pasa a ser de histotrófica a hemotrófica. Dijimos recién que las membranas extraembrionarias, que se originan a partir del trofoblasto, permiten la fijación del embrión a la pared uterina, la fijación o implantación del embrión. Estas membranas extraembrionarias van a contribuir a la nutrición, a la protección y al depósito de sustancias de desecho del embrión. Estas membranas rodean al embrión en el siguiente orden. Vamos a comenzar con el número 1, la membrana que se denomina amnios, que es la más interna, y se encuentra llena de líquido acuoso transparente, y este líquido es el encargado de mantener suspendido el embrión. También se denomina el amnios segunda bolsa de agua, ya que es la que sale luego del alantoides en el momento del parto. A continuación sigue el alantoides. El alantoides se ubica entre el amnios y el corion. En el alantoides se acumula la orina fetal durante la gestación. También se lo conoce como primera bolsa de agua, porque es la que sale en primer lugar al momento del parto. Fíjense que en la imagen está señalada con el número 2. Por último, y señalada con el número 3, está el corion, que es la membrana más externa que se encuentra en contacto con el útero materno. Posee abundantes vasos sanguíneos y vellosidades que se distribuyen en forma particular según la especie de interés zootécnico. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay distintos criterios para clasificar a la placenta de acuerdo a la distribución de las vellosidades que forman el corion. El corion participa en la formación de la placenta. La placenta es un órgano endocrino temporario que se encuentra presente en la mayoría de los mamíferos. Dijimos recién, y volvemos a repetirlo porque esto es muy importante, que la placenta está formada por la unión del corion fetal y del endometrio materno. La placenta posee diversas funciones. En primer lugar, permite el intercambio de sustancias como gases, agua, nutrientes, hormonas, sustancias de desecho. En segundo lugar, protege al feto del paso de bacterias, virus, sustancias tóxicas. También lo protege de los golpes. Y por último, vamos a mencionar que posee una función endocrina, ya que sintetiza y libera distintas hormonas que intervienen en el proceso de la gestación y el parto. Cuando enunciamos los objetivos planteados por esta clase, mencionamos que íbamos a estudiar los distintos criterios de clasificación de la placenta. Y mencionamos un criterio morfológico y un criterio histológico. De acuerdo al criterio morfológico, la placenta se puede clasificar en difusa o cotiledonar. Vamos a ver ahora la placenta de tipo difusa. Vamos a aclarar que en este criterio morfológico lo que vamos a tener en cuenta es la distribución macroscópica de las vellosidades coriónicas. Recién cuando mencionamos las membranas extraembrionarias y hablamos del corion, dijimos que este estaba compuesto por vellosidades coriónicas que de acuerdo al tipo de placenta se iban a distribuir con patrones particulares. Entonces, en la placenta de tipo difusa, las vellosidades coriónicas se encuentran distribuidas en forma uniforme en toda la superficie de la placenta. Este tipo de placenta se encuentra en las yeguas y en las cerdas. Fíjense en la imagen que tenemos hacia la derecha, podemos observar una representación de la placenta de una yegua. Observamos que con la letra M está señalado el miometrio, con la letra E el endometrio, con la letra AC es el alantocorion, que este alantocorion en realidad es la parte del corion, lo que va a estar en contacto con el endometrio materno. Y fíjense que hay numerosas vellosidades coriónicas distribuidas a lo largo de toda la superficie de la placenta. Es decir, que son muchos puntos de unión
pequeños y lábiles, pero que en su conjunto hacen a la fuerza y unión de esta placenta. Luego con la letra A vemos el alantoides y con la letra AM vemos el amnios. En la imagen inferior vemos un zoom de lo que son las vellosidades coriónicas y cómo éstas se relacionan con el endometrio materno. Dentro del criterio morfológico de clasificación de las placentas se encuentra también la placenta cotiledonar. Esta placenta se caracteriza porque las vellosidades coriónicas se disponen en cotiledones. Estos cotiledones son como parches que se relacionan en forma opuesta con las carúnculas del endometrio. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el endometrio de los rumiantes, dijimos que estaba compuesto por carúnculas. Entonces, cada carúncula del endometrio se relaciona con un cotiledón perteneciente a la placenta. A la estructura resultante de la unión estrecha entre un cotiledón que está formado por el corión y una carúncula que está formada por el endometrio materno, se lo denomina placentoma. Lo vamos a ver en la diapo que sigue. Entre los placentomas no existe intercambio materno-fetal. Los placentomas son el sitio de intercambio. Este tipo de placenta cotiledonar es característica de los rumiantes. Reforzamos entonces el concepto de placentoma. Dijimos anteriormente que el placentoma está compuesto por un cotiledón que está formado por el corión fetal y una carúncula en su lado opuesto del lado materno formada por el endometrio. Fíjense entonces que hacia el margen superior de la imagen hay una flecha que indica la irrigación fetal. Esta irrigación fetal cae en lo que es el centro de un cotiledón formado por las vellosidades coriónicas. Ahí dice alantocorion, pero recuerden que lo que se relaciona directamente con el endometrio materno son las vellosidades coriónicas. Y del otro lado, en el margen inferior, vemos una flecha que dice irrigación materna, que cae en el centro de lo que es la carúncula. Esta carúncula es esa proyección que se emerge desde el endometrio materno. Recordemos que el endometrio es la capa más interna del útero. Volvemos a mencionar que los placentomas en el tipo de placenta cotiledonar son el sitio de intercambio materno-fetal. Según la especie, los cotiledones pueden ser convexos, como es el caso de los bovinos, o cóncavos, como es el caso de los rumiantes menores. Simplemente lo mencionamos para que tengan en cuenta esta particularidad anatómica. En este video les mostramos el cuerno uterino de una vaquillona gestante y podemos observar en detalle a dos placentomas, uno que está más separado que el otro. Hacia el margen superior vemos a las carúnculas del endometrio y al margen inferior vemos los cotiledones del corión fetal. Fíjense que la unión es bastante estrecha y lo que hicimos en este video fue separarlos levemente para que ustedes puedan ver y apreciar cómo es la relación entre ambos. En este caso observamos en detalle a las carúnculas y a los cotiledones. Estas fotos también pertenecen a una vaquillona gestante. Fíjense del lado izquierdo las carúnculas. Fíjense el tamaño que adquieren estas carúnculas. Cuando la hembra está vacía, es decir, que no está preñada, estas carúnculas son apenas unos puntitos sobre la superficie del endometrio. Pero fíjense en este caso que la hembra está gestando el tamaño y la dimensión que adquieren estas carúnculas. Y del otro lado, sobre la imagen de la derecha, vemos a los distintos cotiledones que se disponen en la superficie de la placenta. Estos cotiledones están compuestos por un conjunto de vellosidades coriónicas.
El segundo criterio de clasificación de las placentas es el criterio histológico. Este criterio clasifica las placentas de acuerdo al número de capas de tejido que separan la sangre materna de la sangre fetal. Existen diversos tipos de placenta, como el epitelio corial, el endotelio corial y la hemocorial. Ahora vamos a tratar en forma particular al tipo de placenta epitelio corial y sindesmo corial, que es la que presentan los animales de interés zootécnico, como la yegua, la cerda y los rumiantes. En el tipo de placenta, tanto epitelio corial como sindesmo corial, el corion fetal toca ligeramente al endometrio materno sin penetrarlo. Entonces tenemos del lado materno 3 capas histológicas que son el epitelio endometrial, el tejido conectivo y el endotelio capilar. Del lado fetal tenemos 3 capas: el epitelio coriónico, el tejido conectivo y el endotelio capilar coriónico. Entonces vimos que hay 3 capas del lado materno y 3 capas histológicas del lado fetal. Entonces las capas histológicas totales son 6. En el caso particular de los rumiantes, con el transcurso de la preñez, el endometrio sufre una desorganización de su capa epiteliar, entonces da origen al tipo de placenta sindesmo corial. Pero a grandes rasgos, y lo que nos importa a nosotros, que es la cantidad de capas histológicas, el epitelio corial y la sindesmo corial tienen la misma cantidad de capas, 3 del lado materno y 3 del lado fetal, lo que suman una totalidad de 6 capas. Lo que es importante recordar es que en las especies de placenta de tipo epitelio corial, las inmunoglobulinas son incapaces de atravesarla durante la gestación, ya que las inmunoglobulinas tienen un gran tamaño. Entonces, por este motivo, el calostro o calostrado del individuo recién nacido es de vital importancia para impedir la mortalidad o morbilidad, ya que este calostro va a ser quien aporte las inmunoglobulinas que no han podido pasar a través de la placenta.